Gracias al Señor por estar nuevamente juntas para aprender de su palabra y conocerle más y más a Él. Su palabra nos muestra quién es, cómo piensa, cómo actúa, qué ama, qué aborrece. Escudriñar las Escrituras es buscar el rostro de Dios para amarle más y rendirle adoración, porque el Señor Jesús dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esto está en Juan capítulo 17, verso 3. Así que, si tienes otro pensamiento u objetivo por el cual buscas a Dios que no sea este, te anticipo que te frustrarás. A la vez, sin duda alguna, puedo asegurarte de que no hay mayor gozo y satisfacción en la vida que anhelar conocer a nuestro Dios genuinamente. Hoy nos toca meditar en un solo verso, el que está en Nehemías, versículo 17 del capítulo 9. Pero tocaremos otros libros de la Biblia para poder entender este solo versículo. Dice la palabra del Señor: no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz, y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Este es el pasaje a meditar hoy. Los levitas siguen orando en la congregación de Israel, confesando los pecados de sus padres y reconociendo los propios. ¿Qué evento histórico es mencionado en esta parte de su oración? Para responder a esta pregunta debemos ir al libro de Números, capítulo 14. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra? ¿Para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. En el verso 5 del capítulo 14 de Números dice: entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Israel había visto la poderosa mano de Dios al sacarlos de Egipto y librarlos del ejército de Faraón. No es que se lo contaron, lo vieron. Pero cuando Moisés mandó a los 12 príncipes a reconocer la tierra que Dios les había prometido dar, 10 de los 12 dijeron, permítame parafrasear, que era imposible tomar aquella tierra porque era habitada por gigantes y ellos eran como langostas. Solo Josué y Caleb dijeron lo contrario a lo dicho por los 10. ¿Cómo reaccionó el pueblo de Israel ante el informe de los 12? En el verso 1 del capítulo 14 nos lo dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Miren, ellos gritaron, se quejaron, se lamentaron, lloraron toda la noche y luego se quejaron contra Moisés y Aarón. Esto fue el resultado de un pecado mayor. ¿Cuál fue? El pecado de incredulidad.
¿Acaso Dios no les había prometido entregar esa tierra de enormes recursos? Ellos vieron las circunstancias antes de ver al omnipotente Dios, que hasta el momento les había mostrado gran poder en cuidarlos. Permítanme especular un poquito al respecto. Yo me imagino que los 12 que fueron a reconocer la tierra y ver lo grandiosa que era, uno o más de uno lanzó la frase de desánimo. Oye, ¿has visto? Imposible que nosotros peleemos contra estos y encima les derrotemos. No, ni hablar. Obviamente buscando que alguien los secunde. Para su gusto, lo siguieron 9 hombres más de los 12. Es que prestar oído a alguien sin discernir es algo que caracteriza a los simples, a los faltos de sabiduría, y por ello no dejan de ser culpables delante del Señor. Con su incredulidad y desobediencia contaminaron a toda la multitud, como dice el verso 2 de Números 14. Bueno, esto no nos debe extrañar, porque si Satanás pudo convencer a 1/3 del ejército angelical para rebelarse contra el Dios creador omnipotente, pues Satanás fue el primer rebelde contra la autoridad, así como estos 10 hombres se rebelaron, quejándose contra Moisés y contra Aarón. Me imagino también que se reunirían en sus tiendas aquella noche y hablarían muy mal de Moisés y Aarón. Bueno, eso se llama murmuración. Esta es también la característica de los rebeldes. Se juntan para quejarse de su autoridad, al punto que toda la multitud deseó haber muerto en Egipto o morir allí en el mismo desierto. Al quejarse de Moisés y Aarón, en realidad se estaban quejando y rebelando contra Dios mismo, porque ¿quién puso a Moisés y Aarón como autoridad? No tardaron mucho tiempo en acusar a Dios de traerlos a esa tierra para caer a espada, y tan luego plantearon un amotinamiento. Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Moisés y Aarón se postraron rostro en tierra. No me cabe la menor duda que fue para orar, pues todo el pueblo estaba en rebeldía. Josué y Caleb quisieron hacerles entrar en razón, pero la multitud habló de apedrearlos. Quisieron ponerse un capitán, según cuenta el verso 4, o un caudillo, como dice en Nehemías, para regresar a Egipto. Sí, porque les parecía mejor regresar a la dura servidumbre, a la esclavitud, y dejar esa libertad que Dios les había concedido. Así de incomprensible es el corazón humano. Después de haber visto los portentos y cuidados de Dios a través de Moisés y Aarón, que estos arriesgaron sus vidas una y otra vez ante Faraón para sacar al pueblo de su esclavitud. Pero a la multitud rebelde nada les parecía bien. Esto pasa hoy también, amadas hermanas, en medio de la Iglesia de Cristo a nivel mundial. Se experimenta esta situación. Los pastores entregan sus vidas por las ovejas de sus congregaciones, obedeciendo el llamado de Dios para apacentar su grey. Pero muchas veces se levantan hombres y mujeres rebeldes que amotinan congregaciones y penosamente, frecuentemente, son aquellas personas a quienes se les sirvió más. No sé si por ese especial cuidado creen que tienen mayor posición sobre los demás. Incluso llegan a pensar que son iguales en línea de autoridad que su pastor, como el caso relatado en Números 16. Son personas que no admiten estar sujetos bajo autoridad, les incomoda estar bajo sujeción y obran en rebeldía, desde la murmuración hasta provocar un levantamiento en contra de la autoridad puesta por Dios. Y esto, hermanas, va desde el hogar hasta la sociedad. Toda persona está bajo autoridad, los hijos bajo la autoridad de sus padres, y debemos enseñarles su lugar y a estar bajo sujeción. La esposa está bajo autoridad de su esposo, debe sujetarse a él. El esposo debe sujetarse al Señor Jesucristo. Asimismo, todo creyente debe sujetarse a su pastor. Todo pastor debe estar sujeto al príncipe de los pastores, porque dará cuenta delante de él. Todo alumno debe sujetarse a sus maestros, y esto deben enseñarlo los padres. Hoy en día esto está muy mal, y los responsables son los padres.
Todo ciudadano debe sujetarse a las autoridades civiles y toda autoridad está sujeto a alguien superior y también dará cuenta delante de Dios, porque quien los puso como autoridad es Dios mismo. Y cualquiera que rompe esta línea de autoridad establecida por el Señor, simplemente se está rebelando contra Dios mismo, en cualquier ámbito donde se encuentre. La sujeción debe estar bajo el marco de los principios y mandamientos y estatutos de Dios, claro que sí, así como en el marco de la ley establecida en la sociedad, salvo rompa algún principio bíblico. El pecado de endurecimiento de cerviz es el pecado de no aceptar estar bajo sujeción de nadie, incluso de Dios, que ha determinado que así sea. Esta línea de autoridad no la inventó el hombre, la puso el Señor. Y todo aquel que rompe esa línea de autoridad se rebela contra Dios mismo. Hablar de sujeción siempre ha sido y será un tema que provoca urticaria, porque somos rebeldes por antonomasia. Pero quienes somos de Cristo, los verdaderos creyentes, inclinaremos la cerviz ante la voz de Dios y obedeceremos, porque hay promesa y bendición al que se humilla por amor a su Señor. Ahora, amadas hermanas, quiero decirles que en esta enseñanza no estoy pensando en alguien en particular. Solo tocaba este verso en Nehemías y Dios me guió en explicarlo así. No quiero que alguna pudiese pensar como años atrás alguien pensó de una prédica del pastor que estaba hablando de él, y no fue así. Así es que tenemos que someternos al Espíritu Santo que nos habla en la porción de la palabra que estamos estudiando, y debemos escuchar la voz de Dios atentamente. Si hoy has escuchado la voz del Señor, ponte a cuentas con Él, obedece al Espíritu Santo y tendrás bendición. Nos vemos en la próxima lección. Dios te bendiga.